Buenas tardes. De nuevo quería agradecer la amable invitación del colega y amigo profesor Jorge Bonpadre para participar en este seminario y, como decía ayer el profesor Fries, incluso para poder intervenir 2 veces en él, ¿no? Lo cual es algo que no suele ocurrir, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo y con mucho gusto, y hoy con un tema muy distinto del de ayer, un tema mucho menos técnico, si quieren, desde la perspectiva de la teoría del delito, pero con un contenido fuerte de política criminal, pero que en último término va a afrontar algunas de las preguntas, de las cuestiones básicas del derecho penal de siempre, de los desafíos que el derecho penal se enfrenta, desde la perspectiva de los desafíos a los que el derecho penal se enfrenta en la actualidad, ¿no? Permítanme que comparta con ustedes el día de hoy solo unas palabras para expresarles que hoy es un día muy triste para España, un día muy duro para la democracia española, probablemente el golpe más duro que ha sufrido la democracia española desde su comienzo, y no quería dejar de compartirlo con ustedes. Bien, dicho esto, vamos a lo que nos ocupa. La verdad que la conferencia se titula, tiene el mismo título que un artículo que publiqué a propósito de un libro que editamos sobre la crisis financiera y el derecho penal económico. Se trataba en el libro de examinar desde sus distintas, muy diversas variantes, si el derecho penal está en posición o tiene las herramientas o es un medio adecuado para hacer frente a crisis financieras de carácter global, como la que hemos padecido desde el año 2008 aproximadamente en adelante, y que ha destruido las condiciones de vida más elementales de muchas miles de personas, ¿no? Entonces, yo escribí un artículo introductorio que ahora, en el modo de conferencia, digamos, trataré de exponer, que titulé, como aparece en el programa, el significado político del derecho penal económico, ¿no? Hoy, releyendo, me daba cuenta que el título probablemente no es el más adecuado, porque no se sabe muy bien qué se quiere decir con eso, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar, adentrarnos a continuación. Con el problema de fondo de examinar las distintas posiciones que han sido expuestas por la doctrina acerca de si realmente el derecho penal es un instrumento adecuado o no para hacer frente a fenómenos económicos globales de esta naturaleza como el que hemos padecido, de un modo más o menos crítico. Bien, y para hacerlo pensé que era importante abordar la cuestión empezando por la supuesta justificación ideológica del derecho penal económico, ¿no? En definitiva, por el problema político-criminal que ha traído consigo una discusión muy importante en los últimos años acerca de la expansión del derecho penal, qué tipo de expansión del derecho penal, digamos, es compatible con los parámetros normales del derecho penal del Estado de Derecho, y qué expansión está asociada a un fenómeno o a fenómenos que suponen desbordar ese marco. En eso, digamos que el problema de fondo coincide con lo expuesto por el profesor Fries en su conferencia ayer en algunas de sus posiciones sobre este problema. En definitiva, si el derecho penal del Estado de Derecho, con sus límites y su conformación axiológica de principios,
puede o está en condiciones de abordar fenómenos de esta naturaleza. Bien, quisiera empezar con una cita de Joachim Vogel que nos sirve para introducir el tema. Joachim Vogel escribía lo siguiente: la responsabilidad penal de los empresarios y de las empresas forma parte de la política criminal moderna. Puede encontrar apoyo en todas las posturas políticas. Según un dicho alemán, a los pequeños se los lincha, a los grandes se los deja hacer. Este credo apela al credo del liberalismo político, la igualdad ante la ley, para legitimar la persecución penal también de los grandes, de los empresarios y de las empresas. Para las izquierdas políticas, la justicia penal siempre ha encontrado y se encuentra bajo sospecha de ser una justicia de clases, un instrumento de dominio de la clase burguesa, del capital, sobre la clase trabajadora, sobre el trabajo. Precisamente en contra de esto, una justicia penal socialista tendrá preferentemente por objeto los delitos del capital y de los capitalistas. Esta crítica de clases, que huele un poco a trasnochada, se encuentra renovada en la actualidad en forma de crítica a la globalización como fenómeno que oculta a la empresa transnacional como autor global que se sustrae a todo control jurídico al que debe volver a someterse. Es una cita un poco larga, pero sirve para introducir muy bien el tema. Las derechas políticas revisitan el concepto de liderazgo, empezando por el liderazgo económico y continuando recientemente con el liderazgo político. El precio que debe pagarse por el liderazgo es, claro está, la responsabilidad. A partir de esta idea, las órdenes colectivas, la obediencia colectiva y las responsabilidades colectivas tradicionalmente forman parte integrante del pensamiento conservador. Finalmente, un pragmatismo cada vez más extendido puede referirse a que las sanciones penales deben ser aplicadas como mecanismo eficaz para conseguir que las normas sean respetadas también en la economía y también frente a los agentes económicos, los empresarios y las empresas. Bien, ustedes saben que el profesor Silva Sánchez en España escribió hace unos años un libro titulado La expansión del derecho penal, en el que, entre otros problemas, trataba este asunto de una presunta esquizofrenia, decía él, de la política criminal socialdemócrata en Europa, al negar legitimidad al derecho penal partiendo de la corresponsabilidad social en la génesis del delito y propugnar, por otro lado, el recurso al derecho penal como mecanismo de transformación de la sociedad. Después, esta obra ha sido objeto de varias recensiones de distintos autores y también de estudios de sus propios discípulos que la han analizado junto a otras contribuciones del profesor Silva. Uno de estos discípulos, Philippe Saborit, comentando las críticas que se han efectuado a la monografía, reflexiona sobre si existe algún tipo de conexión y sobre si esta conexión es o no inevitable entre la expansión extensiva vinculada a lo que se ha dado en llamar modernización del derecho penal, es decir, un derecho penal que acude cada vez más a la técnica de tipificación de los delitos de peligro para proteger bienes jurídicos colectivos, etcétera, con la pretensión última, ¿verdad?, de democratizar de alguna manera la persecución penal y liberarla del determinismo económico, y otro tipo de expansión que es una expansión intensiva que obedece a un recrudecimiento, a un punitivismo general, y ello con el objetivo de saber si entre ambos tipos de expansión, la expansión extensiva vinculada a la modernización y la expansión intensiva vinculada al recrudecimiento punitivo general, puede existir algún tipo de contagio e indiferenciación entre los dos ámbitos, al tiempo que advierte del riesgo de incidir en la periferia de los sectores objeto de regulación e incluso en el peligro de que se afecte en mayor medida a las clases más modestas hasta el punto de que sean los lobbies económicos quienes amplíen su catálogo de intereses protegidos por vía penal frente a otros grupos sociales. Bien, con este mar de fondo
de alguna manera, como digo, estaba ya en el subyacente en algunas de las reflexiones de la conferencia del profesor Fries, surgen varias preguntas. Varias preguntas si nos fijamos en la cuestión que hemos adelantado de la que queríamos ocuparnos. Con ese mar de fondo, ¿es el derecho penal un instrumento adecuado para hacer frente a fenómenos globales como la crisis financiera que aconteció en los últimos años? Surgen ahí varias preguntas. ¿Cuáles son las causas de un fenómeno de esa naturaleza? ¿Quiénes son los responsables últimos? ¿Por qué no ha ejercido el derecho penal económico una función preventiva mínimamente eficaz en orden a evitar las consecuencias más lamentables? Y por último, ¿quiénes han resultado beneficiados a costa de los que han perdido hasta lo más elemental? Bien, empecemos entonces con la cuestión de la ineficacia del derecho penal económico en la prevención de la crisis económica financiera. Es evidente que el derecho penal no ha podido ya no prevenir, sino ni siquiera advertir en el ámbito previo, digamos, que un fenómeno tan devastador de carácter global, económico, podía acontecer. Son muchos los factores que intervienen en el problema planteado, entre los cuales es posible distinguir al menos los siguientes. Primero, todo el bloque que tiene que ver con la globalización y la transnacionalización. ¿Qué significa globalización económica? Es sin duda el aspecto más visible de este fenómeno poliédrico que se ha dado en llamar globalización y que puede ser definido con carácter general como un complejo proceso de homogenización de amplias dimensiones de la vida de los hombres y de los pueblos que, como el mismo término sugiere, se desarrolla a escala mundial. Ya Ulrich Beck, en 1997, en su obra ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, señaló algunas de las claves. En primer lugar, por ejemplo, que la omnipresente globalización no apuntaba al final de la política, sino a una salida de lo político del marco categorial del Estado-nación. También la idea de que la globalización implica politización, porque permite que las grandes multinacionales desempeñen un papel clave no solo en la configuración de las relaciones económicas, sino también en el conjunto de la sociedad. Y un aspecto muy importante que volverá a salir varias veces a lo largo de la conferencia, y es la idea de que la economía configurada a escala mundial termina por socavar los cimientos de las economías y los estados nacionales que ven mermada su capacidad para gestionar asuntos internos. Esto, junto con otros elementos que son ciertamente muy contradictorios, nos conducen a la cuestión ulterior de que es más relevante en el discurso jurídico penal, que es la ausencia de un centro de imputación y la desregularización. La crisis financiera, lógicamente, resumiendo mucho, guarda relación con los excesos que ya hemos mencionado del neoliberalismo y también de la desregularización en el ámbito económico. Las consecuencias perversas de lo que se ha venido a llamar globalización neoliberal, caracterizada por beneficiar solo a unos pocos mientras aumenta de manera dramática la brecha entre pobres y ricos, ha conducido a hablar de globalizadores y globalizados y a tener en cuenta que en el proceso intervienen estados desiguales en poder, de modo que las poblaciones de unos se ven sometidas a la voluntad de los gobiernos de otros. La estructuración de las relaciones económicas a partir de estos parámetros trae consigo, por lo que se refiere al derecho penal, un tipo de delincuencia con un marco muy amplio, que va desde lesiones a bienes jurídicos medioambientales y las propias de las relaciones laborales, a todo tipo de acciones fraudulentas, abusos de poder en el comercio internacional
y criminalidad informática, pasando por hechos delictivos que Gracia Martín ha calificado con la categoría dogmática de delitos con objeto plural inequívocamente ilícito, tales como el tráfico internacional de drogas, moneda falsa, armas, órganos humanos, personas para la prostitución, inmigrantes, trabajadores o el propio blanqueo de capitales del que hablábamos ayer, hasta llegar a distintas modalidades de corrupción política y de funcionarios. La evolución de la fenomenología de este amplio abanico de tipos delictivos muestra un fenómeno creciente, que es la disolución de la delimitación conceptual entre criminalidad de empresa, que no deja de ser una forma de criminalidad organizada, y la criminalidad organizada clásica, así como también ha conducido a la reflexión de la eventual necesidad de neutralizar hasta cierto punto y en determinada fenomenología delictiva la diferencia entre ambos conceptos: criminalidad económica y de empresa, criminalidad organizada clásica. Ahora bien, el verdadero problema para el derecho penal se puede cifrar en dos aspectos respecto a todo este fenómeno. En primer lugar, la falta de un centro de imputación de poder, porque en el plano jurídico es un problema que está en el origen de la desregularización y, a su vez, de las características que, desde el punto de vista global, definen un mercado globalizado. De tal manera que, en este ámbito, el derecho penal se enfrenta a una serie de problemas que derivan del carácter específicamente transnacional de las conductas, algunas de las cuales, en ocasiones, no han sido definidas como delictivas. Si no han sido definidas como delictivas, dice, por ejemplo, Albrecht, se llega a la conclusión de que la criminalidad económica se distingue claramente de la criminalidad convencional porque, por regla general, el derecho penal no está en situación de tipificar lo injusto de un modo preciso. La incriminación de hechos económicos en el moderno derecho penal del peligro, dice Albrecht, no suscita la pregunta de quién ha hecho esto, sino más bien la de que si lo que ha sucedido constituye realmente delito. Se da, por tanto, en esta primera parte del problema una especie de triángulo mágico, ¿verdad?, entre desregularización, transnacionalización y financiarización de la economía, con la consiguiente incapacidad del derecho penal de tipificar con precisión lo injusto del delito de que se trate. Pero la otra cara de la moneda viene dada por las consecuencias, los costes que tiene, desde el punto de vista de las garantías del derecho penal del Estado constitucional de derecho, el fenómeno de la expansión. Como bien señalaba ya en su día el profesor Silva Sánchez, y ha sido estudiado desde múltiples perspectivas, la expansión del derecho penal está, a su vez, asociada o arrastra, si quieren, unos fenómenos de una naturaleza, digamos, contraria al derecho penal clásico, ¿no?, al derecho penal nuclear. Los alemanes llamaban singularmente la escuela de Frankfurt el Kernstrafrecht, ¿no?, que son la administrativización del derecho penal, el debilitamiento del régimen general de garantías y, por consiguiente, la desnaturalización, si quieren, de la configuración tradicional, clásica del derecho penal, que se puede considerar en su conjunto una criticable patología de carácter en gran medida tecnocrático, en la que ya habría incurrido el derecho penal económico y donde el derecho penal tiene que moverse en la difícil balanza de buscar un adecuado equilibrio valorativo entre las exigencias preventivas vinculadas a la protección de bienes jurídicos y la consecución
de esta finalidad, la protección de bienes jurídicos, respetando los principios del derecho penal del Estado de Derecho, tales como, lógicamente, la necesidad, subsidiariedad, última ratio, etc. Bien, pero las paradojas y sinsentidos de este fenómeno se multiplican en la medida en que esa inhibición del derecho penal para afrontar fenómenos devastadores de naturaleza global como el de la crisis financiera se ve acompañado de un rigor punitivo cuando se trata de reprimir comportamientos en cierto modo disfuncionales al mercado, lo que se visualiza de modo claro en las políticas migratorias. Estas últimas muestran, como se ha ido constatando recientemente en Europa, la peor cara de la globalización, no solo indiferente frente al sufrimiento de los más débiles, sino también cómplice en la incalificable injusticia de la que son víctimas. Luego, si esto es así, la siguiente pregunta que habría que formular es si el derecho penal, entrando ya al núcleo de la conferencia, derecho penal económico en particular, es un instrumento que tiene capacidad o no para intervenir en crisis económicas de carácter global. Bien, y aquí surgen varias preguntas, más o menos, o al menos las siguientes. ¿Es posible para el derecho penal intervenir de algún modo en crisis globales de semejante magnitud? ¿Puede sostenerse el argumento exitosamente propagado en los medios de comunicación de que los actores de la crisis se vieron sorprendidos por estas consecuencias debido a que no habían valorado adecuadamente la situación? Y finalmente, ¿existen en suma tipos penales adecuados, o puede haberlos, capaces de comprender el comportamiento de los representantes fundamentalmente de la banca que han conducido en gran medida a la catástrofe financiera? Empecemos con la primera pregunta. ¿Es o no el derecho penal un instrumento adecuado? La doctrina, en particular la doctrina alemana, también en parte la española que se ha ocupado del problema, ha ofrecido dos respuestas totalmente diferentes, que van en un sentido totalmente distinto. Por un lado, se ha dicho que el derecho penal no es un instrumento adecuado por su propia naturaleza, por sus propios fines, para intervenir en crisis económicas de carácter global, dado que no dispone de los instrumentos adecuados para ello. Quienes sostienen este punto de vista valoran la crisis como un fracaso sistémico del mercado financiero, cuya complejidad impide la imputación individual de responsabilidades y que en último término lleva al derecho penal económico, le enfrenta a sus propios límites. En particular, Klaus Lüdersen es uno de los autores que ha sostenido este punto de vista. Frente a esta postura se alega, sin embargo, que no podemos contentarnos con culpar a los mercados y que hay que, en cambio, ir, o al menos intentar averiguar dónde están focalizadas las responsabilidades individuales de las personas que han promovido o que estaban detrás del fenómeno financiero que ha dado lugar a la crisis global. Esas personas deberían responder penalmente de lo que han producido, ¿no? Y incluso algunos van más allá y dicen que deberían responder de la misma manera que los crímenes del nacionalsocialismo fueron responsabilidad de quienes los cometieron y no de las ideas fascistas. En segundo lugar, se sitúan aquellos que creen posible esclarecer con ayuda del derecho penal económico un injusto imputable y de ese modo
prevenir futuras crisis, que se ven obligadas a su vez a afrontar las objeciones que provienen del otro lado, que provienen de quienes piensan que el derecho penal es un instrumento demasiado tosco para hacerse cargo de dilucidar, de solventar responsabilidades penales individuales en fenómenos económicos de carácter global como el que aquí analizamos de la crisis financiera. Se opone el argumento de que la búsqueda de culpables carece de sentido porque el comportamiento viciado se habría convertido en algo sistémico, en una regla, en un comportamiento absolutamente generalizado, de tal manera que es imposible buscar responsables o, en todo caso, inútil intentar hacerlo. A este contraargumento opone a su vez Schünemann, que es claro representante de esta segunda manera de enfocar el problema, que ese tipo de argumentación de que no es posible buscar responsables individuales en fenómenos globales de esta naturaleza, donde se trata de comportamientos generalizados, opone que ese tipo de argumento es todavía más insostenible de lo que ya era cuando se hablaba de crímenes organizados estatalmente, de criminalidad organizada del propio Estado, ya que en este último fenómeno de la criminalidad organizada del Estado, al menos se podía hablar de unos que daban órdenes y de otros que las obedecían, mientras que en la crisis financiera de carácter global se trata de personas que se ven involucradas en comportamientos que desencadenan consecuencias devastadoras para un número indeterminado de personas y lo hacen voluntariamente, es decir, lo hacen sin que nadie les ordene hacerlo. Bien, entonces Bernd Schünemann argumenta que en los concretos procesos no se trataría naturalmente de decursos globales de carácter sistémico, sino sencillamente de analizar, por ejemplo, si determinados títulos valores fueron depreciados o carentes de valor, fueron vendidos a personas de buena fe bajo la apariencia de una solvencia mayor, en cuyo caso podría aplicarse delitos de estafa, por ejemplo, o si, por ejemplo, la junta directiva de un banco ha ido en contra del propio banco mediante determinadas inversiones de cuya falta de valor tenía conocimiento, aplicando en este caso los tipos de administración desleal. Por ejemplo, estafa, administración desleal, tipos penales en principio que parece que se quedan cortos, pero que eventualmente podrían ser aplicables. Bien, enlazando las ideas anteriores con la última parte de la conferencia, que dedicaré simplemente a exponer algunas de las ideas de un autor de la escuela de Frankfurt, Wolfgang Nauke, que escribió hace ya un par de años un librito titulado El delito económico de carácter político, que fue lo que inspiró el título de este artículo, como una propuesta desde el derecho penal internacional económico al fenómeno que estamos tratando aquí de analizar. Como, digamos, estadio intermedio, me gustaría hacer algunas reflexiones sobre la relación que cabe establecer entre internacionalización del derecho penal y justicia social, que es un poco, digamos, los dos ejes de la argumentación que he venido desarrollando hasta ahora. Y esto con el propósito de ver si realmente la propuesta de Nauke es asimilable desde la perspectiva de cómo convergen esos dos parámetros. Bien, respecto al derecho penal internacional, se ha denunciado en numerosas ocasiones, como es sabido, el carácter selectivo del derecho penal internacional. El derecho penal internacional interviene desde el principio, desde su génesis, con al menos 3 niveles de selectividad. En primer lugar, ¿verdad?, no se aplica a todos los responsables, sino solamente se aplica a los que están
a los que están más arriba y, por otro lado, en primer lugar, tiene un carácter constitutivo en el cual su jurisdicción no es universal, sino que solamente se aplica desde el punto de vista del principio de complementariedad, es decir, solo si el Estado que debe perseguir esos crímenes no actúa. Y ya por último se habla de un tercer nivel de selectividad, que es el más escandaloso, en virtud del cual no todos los países del mundo, con algunas exclusiones muy importantes y muy notables, han suscrito el Tratado de Roma del Tribunal Penal que aprueba el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Bien, esto ha sido tratado por distintos autores en el marco suficientemente por la doctrina penal y la especializada en el derecho penal internacional, pero lo que no se ha tratado con tanto detenimiento es la cuestión más amplia de su vinculación y, en su caso, cuál, con las teorías de la justicia. La cuestión cobra gran relevancia en el marco del tema que estamos tratando, ya que en este momento existe una tendencia vinculada al cosmopolitismo en la que desde muy distintas perspectivas se argumenta, metodológicas e ideológicas, se cuestiona la capacidad del Estado nacional para luchar contra los problemas más acuciantes de nuestro tiempo desde una perspectiva tal vez excesivamente niveladora. En este sentido, transcurren las reflexiones de Ronzoni y Orrù, a la luz de los ejemplos de la internacionalización del derecho penal y la justicia social. Mientras que en el plano del derecho penal internacional existe la convicción de que éste debe imponerse frente al Estado, es decir, de acuerdo al principio de complementariedad que ya hemos mencionado, cuando el Estado no actúa y justamente porque no actúa. Sin embargo, la argumentación a favor de una mayor regulación de los mercados globales se apoya en la idea contraria, en la idea de que las instituciones internacionales deben tender a apoyar a los Estados a potenciar sus significativas capacidades de resolver problemas, como por ejemplo todos los que tienen que ver con la regulación de los procesos económicos. Bien, los problemas en uno y otro nivel, por lo que se refiere a la tendencia del cosmopolitismo, digamos con en otros términos de la internacionalización del derecho penal, son por tanto de índole distinta a los que se presentan en el ámbito de la regulación de los mercados globales, ¿no? En el primer ámbito, aparte de los problemas de los distintos niveles de selectividad a los que ya hemos hecho referencia, se trata, por tanto, de restar poder al Estado, justamente porque el Estado, nación, no actúa frente a dichos crímenes. Mientras que en el otro ámbito se trata de una tendencia globalizadora que pretende lo contrario, o que debería pretender lo contrario, dar al Estado herramientas para ser capaz de manejar los parámetros que le hagan más fuerte para hacer frente a los procesos de globalización de la economía. Bien, lógicamente que de aquí surgen una serie de paradojas por lo que se refiere al discurso universalista, al discurso del cosmopolitismo de los derechos humanos, porque esta tendencia metodológica no puede aplicarse en la misma dirección cuando se trata de internacionalizar el derecho penal y cuando se trata de favorecer la posibilidad de los Estados, que como ya vimos al principio están, digamos, más perjudicados porque son más débiles para afrontar los procesos de globalización económica, en orden a tener herramientas, mejores herramientas de poder hacer frente a dichos fenómenos y, digamos, tener la capacidad, no verse en ese punto, digamos, disminuidos, en tener la capacidad
de ver cuáles son los mecanismos de generación y distribución de riqueza que en cada caso convienen y poder diseñarlos. Bien, también en este momento, con esa reflexión de fondo, habría entonces que poder, y ya esta sería la última parte de mi intervención, examinar si la propuesta de Wolfgang Nauke acerca del delito económico de carácter político, como él lo califica, es una propuesta sensata, viable, practicable. Bien, ¿en qué consiste esta propuesta? Wolfgang Nauke retrotrae el tratamiento de los delitos económicos relacionados con la crisis financiera a los procesos económicos de Nuremberg, trazando una línea que llegaría hasta la actualidad. El mencionado autor, Nauke, en este interesantísimo opúsculo, recuerda que la cuestión jurídico-penal de si existen delitos económicos de carácter político, entendiendo por tales conductas cuyo merecimiento de pena consiste en la aniquilación de los medios de vida de multitud de personas como consecuencia de decisiones económicas de las que se debe responder, acompaña o ha acompañado a las crisis económicas y financieras de la modernidad. Para entender su propuesta hay que partir de la base de que él entiende por delito económico, así lo define, aquel delito que destruye la libertad con ayuda de una organización económica, y por delito económico de carácter político, aquel delito económico que emerge como poder que es de alguna manera promovido o incontrolado estatalmente y que tiene una intensidad de tal naturaleza que es capaz de subyugar la libertad, destruyéndola tanto en el plano personal como en el de las instituciones jurídicas destinadas a protegerla. No se trataría de una concepción funcional del derecho penal, en su opinión, sino más bien de un instrumento para la dirección de procesos sociales, sino de un derecho penal que hace valer la aniquilación de la libertad como injusto. El delito económico, como delito político, encontraría apoyo, según este autor, en el moderno desarrollo del concepto de la criminalidad de Estado, que históricamente había tenido lugar antes, mientras que el paralelismo referido a las intromisiones en la libertad como consecuencia del poder económico solo surge a partir de la comprensión del desarrollo económico moderno y sus consecuencias. Un desarrollo más detallado de la concepción de Nauke pasaría al menos por mencionar, solo haré esto, los siguientes puntos. En primer lugar, el exterminio de la libertad, visible de manera inmediata en el saqueo y la esclavización llevada a cabo a través del poder económico, puede ser ejemplificado en los procesos económicos de Nuremberg. En segundo lugar, la esencia de lo injusto del delito consistiría en algo así como arruinar un sistema económico con consecuencias exterminadoras de la libertad para los ciudadanos mediante el poder de tomar decisiones económicas vinculantes de gran alcance. En tercer lugar, el profesor Nauke menciona el concepto de malversación política, politische Veruntreuung, que estaría, en su opinión, subsumida en el parágrafo 266 del Código Penal alemán y que consistiría en invalidar partes de una sociedad que protege la libertad utilizando el poder económico, a diferenciar claramente de actuaciones de infidelidad lesivas del patrimonio entre privados. Bien, además,
admite que, siendo la manifestación fundamental una de carácter doloso, cabría eventualmente también hablar de una imprudencia burda en este tipo de conductas, y finalmente las causas de justificación y de exculpación serían igualmente aplicables, a como lo son en el derecho penal económico y el derecho penal general. Bien, con esto, con una reflexión crítica acerca de este concepto esbozado por Wolfgang Nauke, me gustaría terminar con alguna reflexión de conjunto y alguna reflexión crítica. En principio, respecto a esta concepción de Wolfgang Nauke, habría que decir que, claro, en primer lugar, afrontar una consideración de la respuesta del derecho penal a la crisis económica de carácter global desde el punto de vista del derecho penal internacional económico así definido, supondría que estaríamos ante una aproximación al problema igual de tosca, igual de limitada que lo es con carácter general el derecho penal internacional, es decir, con todos sus correspondientes niveles de selectividad. Pero además habría que decir que, claro, con esta configuración estaríamos absolutamente por fuera de la configuración ya no solo tradicional, sino incluso una consideración más moderna del derecho penal económico y de las empresas. Estaríamos absolutamente por fuera. Si toda la discusión de los últimos años político-criminal y dogmática en el ámbito del derecho penal económico y de la empresa había consistido en saber, siendo conscientes de que se trata de un subsistema, saber cómo podíamos actuar sobre los fenómenos de criminalidad de empresa, respetando las categorías fundamentales de la teoría del delito, con las modificaciones oportunas allí donde fueran necesarias, como se ha hecho en materia de autoría y participación, etcétera, etcétera, pero siempre respetando los pilares básicos de una teoría del delito que sirva, de límite a las pretensiones puramente pragmáticas de carácter político-criminal. Como ya decíamos ayer, a propósito del asunto del blanqueo de capitales, con mayor razón debe decirse en este punto que una configuración de este tipo para abordar el problema nos llevaría absolutamente fuera de esos límites y además podría fundamentar la sospecha que ha sido subrayada por algún autor que ha escrito una recensión o comentarios sobre la postura de Nauke, como por ejemplo Kubitschek, de que podríamos abocar a un derecho penal meramente simbólico. Es decir, retomando una reflexión de la conferencia del profesor Fries en el día de ayer, creo que se trata primero de definir bien el problema y segundo de saber si estamos en posición de abordarlo, pero también y sobre todo en tercer lugar de que buscar soluciones que se ajusten, en mi opinión, a un modelo de derecho penal propio del Estado democrático de derecho. Es decir, sin salirse del marco de juego de los principios fundamentales del derecho penal del Estado de derecho. Bueno, muchas gracias por su atención.